Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un video más y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Quédense con nosotros hasta el final, tenemos un video muy interesante, vamos a analizar información muy relevante, especialmente sobre el mercado de acciones. Vamos a hablar tal vez también un poco de Bitcoin, así como también algunas acciones que nos parecen interesantes en su comportamiento, otras en las que quizá hay que tener cuidado y analizaremos el oro y algunos pares de Forex que podrían estar dándonos oportunidades de trading. Adicionalmente, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Telegram, así también como nuestro Instagram. Y están cordialmente invitados este próximo domingo, donde vamos a analizar los últimos movimientos en el caso Bitcoin, así como también posibilidades de trading o de inversión en altcoins en este 2020 e igualmente cómo podemos enfrentar los diferentes escenarios que se nos puede presentar y las diferentes oportunidades de trading. Vamos a hablar tanto de Bitcoin como de acciones o altcoins que podrían ser prometedoras o que podrían ser interesantes para invertir en este año 2020. Dicho esto, entonces vamos a iniciar el análisis. Bueno, con Bitcoin seremos breves en esta ocasión. Realmente pues sigue en el rango, como ya hemos hablado muchísimas veces más. Rango de los $9,000 con vela diaria. Es movimiento bajista en toda regla. Y si logra superar los 9,500 al alza, podría dar oportunidad a algunas altcoins de las cuales hablaremos el domingo, tanto a corto plazo como principalmente a mediano y largo plazo. Es decir, que incluso Bitcoin tenga movimientos al alza o a la baja, cuáles pueden representar una inversión interesante y sobre todo en qué zonas podríamos esperarlas para una posible compra y bueno, etcétera. En fin, dicho esto, Bitcoin sigue pues relativamente igual, de hecho que tiene aproximadamente desde 29, 30 de abril de encontrarse en el mismo rango. Ahora, vamos a hablar del SP500. Muy interesante la situación. Podemos determinar que se encuentra en un rango lateral en esta zona, especialmente encapsulado entre los 3,040 puntos, 3,020 puntos, a una zona alta de los 3,170. Esta semana no ha sido tan alcista como de costumbre para el SP500 y pues bueno, es interesante que tiene un desarrollo lateral. Algo importante a prestar atención es que justamente se nos acaba la semana y al acabársenos la semana, en la jornada de Nueva York, vamos a ver si el mercado logra romper al alza la parte alta y poder alcanzar los 3,200 puntos o si lo dejarán todo para la próxima semana, ya que la próxima semana tenemos cierre mensual y va a ser muy significativo un cierre en esta zona de indecisión, ya que si tuviéramos un cierre en esta zona de indecisión, podría dar pie a un eventual movimiento de cambio de swing en el mes de julio, que correspondería entonces pues con un movimiento bajista para el Standard & Poor's 500. Igualmente no nos podemos adelantar en movimientos mensuales, por supuesto que no, e igualmente podría continuar su camino al alza. Sin embargo, definitivamente vemos una resistencia importante en los 3,200 y hasta no romper los 3,200 al alza, no veríamos pues un movimiento a atacar los máximos e incluso a superar los máximos. Entonces, es posible que a corto plazo se mantenga en este rango lateral y pues se mantenga en este caso con algunos movimientos al alza, luego vuelve otra vez a la baja y se mantiene pues en un término lateral. Una vez que rompa esa lateralidad entre los 3,020 puntos y los 3,170, podríamos ver movimientos más fuertes o más potentes en el Standard & Poor's. Adicionalmente, usualmente el SP500 tiene una influencia interesante sobre Bitcoin y pues por supuesto que una vez que el SP500 decida un movimiento, ya sea que lo veamos ahora en esta jornada de viernes, cierre semanal o para el cierre mensual de la próxima semana, también de pronto podría tener una influencia interesante en Bitcoin, ¿no? Muy bien, ahora analizando en base a eso otros elementos,
podemos encontrarnos la misma indecisión que tiene el S&P 500 en el que se encuentra lateral en esta zona, lo podemos encontrar en diferentes acciones a corto y a mediano plazo. Sobre todo, bueno, acciones como Apple, como Google, que se encuentran en máximos absolutos. La verdad es que pues no nos apetece entrar a la compra en estos activos que se encuentran, por decirlo así, ya en sus máximos o incluso algunos han superado los máximos. En el caso de que pues si puedan seguir subiendo, pues muy bien por ellos, perfecto por ellos, pero definitivamente no son, digamos, de nuestro interés entrar a la compra inmediatamente en un activo que pues bueno, puede ser, por decirlo así, en un punto que no es tan amigable para la compra. Sin embargo, incluso de testear las resistencias en la parte alta y fallar en seguir subiendo, incluso podrían dar la oportunidad para un pequeño corto o para una venta corta, lo que se llama un short, de forma, por decirlo así, conservadora, intentando un movimiento, por decirlo así, de fallo en la consecución de sus máximos e incluso podrían dar una oportunidad de trading, riesgosa, pero sí podrían dar una oportunidad de trading. Adicionalmente, otras acciones que sí nos parece mucho más balanceadas y sí que se verían interesantes, incluso si el S&P 500 se mantiene ligeramente lateral, podrían dar oportunidades. Sería, por ejemplo, el caso de AT&T. Nos gusta mucho justamente la zona en la que se encuentra AT&T. Si tiene una semana positiva, esta acción en particular, podríamos ver incluso la próxima semana un movimiento hacia los 33 y hacia, ¿por qué no?, los $35. Es decir, podríamos tener una capitalización de hasta un 20%. Y obviamente si colocáramos un stop por debajo de la zona, pues el rango beneficio es bastante aceptable. Algo importante con esto sería pues analizar cómo es el cierre semanal que llegue a tener y en caso de que cierre la semana de forma positiva, podría darnos una oportunidad de trading. Algo interesante es que no es una acción que se encuentre en máximos y tampoco está, por decirlo así, en un movimiento pues un poco exagerado como en el caso de Apple o en el mismo caso pues de la mayoría de empresas de tecnología como en el caso Amazon. Realmente pues aunque Amazon podría incluso a la hora de testear las resistencias fallar en su movimiento alcista y dar la oportunidad de un short, pues en esta zona sí nos parece muy peligrosa operarla tanto al alza como a la baja. Entonces, cuando un activo ni al alza ni a la baja quiere dar oportunidades, lo mejor es dejarlo quieto, seguir esperando y buscar otras oportunidades o buscar otras opciones, o al menos en nuestra opinión pensamos de esa manera. Caso de Walt Disney, nos parece pues también la acción de pues una empresa absolutamente magnífica y no está ni en sus máximos, se encuentra en una zona interesante, ha venido subiendo de forma sostenida y podría dar una oportunidad de trading interesante si tiene una semana positiva. El mismo caso con Citigroup, realmente nos parece que pudiera cerrar la semana de forma sólida y cerrando la semana de forma positiva para ella, podría tal vez la próxima semana darnos una oportunidad de trading. Citigroup incluso podría llegar a alcanzar los 60 o los $70 si se mantiene por encima de la zona de 50, muy importante. La misma situación con General Electric y de hecho que la misma situación con Airbus. Obviamente, pues muchas de estas acciones son casi especulación, pues debido a que la economía se encuentra en este momento paralizada y pues aunque algunas de estas empresas siguen facturando o siguen, por ejemplo, generando ingresos, caso de AT&T, por supuesto que Google, el mismo Apple, en el caso de Apple sí nos parece pues un poco desmedida su cotización en máximos, ya que pues no estamos seguros o estamos casi completamente seguros de que no alcanzarían los niveles de venta apropiados para justificar esos máximos. Y si los llegaran a alcanzar, igualmente somos un poco escépticos en ese sentido. Por eso es que, por ejemplo, podríamos buscar empresas que se encuentren en un rango más, por decirlo así, agradable desde el punto de vista de compra. General Electric podría incluso alcanzar los $8, podría alcanzar los $7. Y también nos parece que esta otra acción, bueno, pues realmente está conformada por diversos bancos en Sudamérica. Grupo Aval Acciones podría tener también
un impulso interesante. Algo muy importante a la hora de operar las acciones, sobre todo también, es poder esperar la confirmación semanal o, por decirlo así, utilizando las gestiones de riesgo adecuadas y utilizando, por decirlo así, los stops adecuados, sobre todo porque la situación con el S&P 500 es bastante inestable e incluso en realidad a mediano o largo plazo no tenemos pues un panorama completamente alcista. Realmente debido a la situación que se encuentra afectando al mundo, así como también la crisis de deuda que existía mucho antes de la pandemia, pensamos que el S&P 500 durante el transcurso del año no sería sorprendente o no sería raro ver más caídas. Realmente, pues la bolsa podría estar inmersa, por decirlo así, en una burbuja, podría decirlo por decirlo de alguna manera, y podría incluso tener movimientos bajistas muy fuertes, que a la larga serían oportunidades de compra, oportunidades de inversión, que pues definitivamente beneficiaría muchísimo a las personas preparadas. Por eso es que acciones en máximos no nos interesan, pero acciones que se encuentren en una zona, pues, por decirlo así, más agradable o una zona más atractiva, podría ser interesante. Igualmente estamos hablando que son operaciones a corto plazo, es decir, operaciones no de meses o años, sino de un transcurso de días o un par de semanas. Entonces, la situación con la bolsa, en nuestra opinión, es simplemente de entrar, tomar pues su posición, su ganancia, como quien dice, tomar la pasta y correr. Realmente en la bolsa, en estos momentos, en este 2020, vuelvo y lo repito como en otros videos, vale la pena más ser precavido que ser, por decirlo así, arriesgado. Es mejor entrar, tomar la pasta, tomar las ganancias, los targets, y después de tomar los targets, dejar la posición y prácticamente salir. Es decir, no mantenerse largo tiempo en la bolsa. Realmente hay que tener mucho cuidado este año 2020, sobre todo en este próximo semestre del año. Adicionalmente, tocando el tema Forex, hay pares que ya se encuentran, por decirlo así, testeando líneas superiores de sus tendencias y podrían darnos oportunidad. Por ejemplo, caso Australia dólar, podríamos ver si la próxima semana tuviera un movimiento de debilidad. Australia dólar podría volver a impulsarse hacia un movimiento bajista. Va a ser fundamental cómo cierre esta semana y por supuesto que el cierre mensual le va a afectar. Prácticamente es un par que desde el 2011 viene arrastrando una tendencia bajista y podría darnos nuevamente una oportunidad. Caso Euro-Australia, también podría incluso ser propicio para un swing en las próximas semanas. Viene testeando su línea de tendencia. Los traders de Forex pueden estar pendientes de estos pares buscando oportunidades agradables, oportunidades importantes. Tal vez a muy corto plazo, no en tendencia, el eurodólar quizá podría darnos una oportunidad de unos cuantos pips y podría, pues, en este caso, moverse de forma interesante si se mantiene por encima del soporte. De hecho, que de los que he mencionado, este es el que tal vez a más corto plazo podría tener un desarrollo. Otro que nos llama mucho la atención es Libra Australia. Viene prácticamente testeando su tendencia semanal desde prácticamente 2016. Sería muy interesante un movimiento en esta zona, sobre todo si recupera la zona de 1.82. Realmente podría, por decirlo así, ser propicio para un nuevo swing o ser propicio para un movimiento al alza. Toda esta información, los traders de Forex, que usualmente son traders experimentados o traders con preparación, pueden utilizar esta información como una guía para que en sus operaciones pudieran estar pendientes de estos pares y puedan tener una oportunidad interesante de trading. El caso oro es uno de los casos más complicados, de hecho, que el oro tal vez ha sido el elemento de mayor volatilidad en las últimas, por decirlo así, en las últimas semanas o en los últimos días. Obviamente, pues tiene un porcentaje de movimiento menor a Bitcoin porcentualmente, pero las personas que operan el oro saben que pues en los brokers o en las herramientas con apalancamiento, los movimientos que tiene el oro son muy agresivos. Con el oro tenemos una situación muy interesante. Si el oro, bueno, pues continúa su tendencia alcista, digamos su impulso alcista, que ha venido arrastrando desde prácticamente el año pasado, 2019, se necesitaría que pueda romper los 17.86 al alza.
Ahora, no estamos diciendo que en ningún momento el oro sea, pues por decirlo así, en esta zona una tendencia bajista y vaya a tener caídas. Pero lo que sí sería interesante es que si al menos este rally que se encuentra en esta zona, es decir, este último movimiento desde los 1670 hacia esta zona, no logra prosperar, podríamos ver un movimiento correctivo, es decir, dentro del rango que se encuentra el oro, podríamos ver un movimiento correctivo a corto plazo a la base inferior de la resistencia. Ya a partir de ahí podría retomar su camino alcista o ya a partir de ahí podría pues hacer otros movimientos. Es decir, ya a partir de ahí él podría hacer muchas cosas interesantes. Pero definitivamente en el caso de que este intento de escapar de su lateralidad entre los 1660 y los 1760 falla, podríamos ver un swing muy interesante o podríamos ver un swing muy agradable que por supuesto las personas que operan el oro en intradía, operan el oro por decirlo así a menor temporalidad que tal vez las velas mensuales, definitivamente encontrarían una oportunidad interesante de trading. Obviamente sería con mucho cuidado, por supuesto, porque estamos hablando de que el oro es quizás en este momento uno de los activos más inestables que, por decirlo así, pueden haber. Es un activo tremendamente inestable. Adicionalmente, en el caso euro-franco, el euro-franco es un par que a nosotros nos gusta mucho. La primera parte de este impulso alcista pudimos operarlo muy satisfactoriamente y la próxima semana, si llega a tener un día positivo, este viernes y finaliza, por decirlo así, la semana en indecisión o medianamente positivo, quizá la próxima semana, quizá podría darnos una oportunidad de trading nuevamente hacia su parte superior y definitivamente los traders de Forex podrían aprovecharlo. Incluso en el caso de que, pues, por ejemplo, pueda volver a la zona de 1.06836, podría tener un movimiento o un swing alcista de incluso unos 350 pips nuevamente al alza y por supuesto que el cierre semanal y mensual le va a afectar. Realmente pues el cierre mensual llegan a afectar prácticamente a todos los pares y por supuesto que siempre va a dar oportunidades de trading interesantes para todos nosotros. Adicionalmente, estaremos preparando análisis de altcoins para todas las personas y por supuesto que en el domingo vamos a analizar con mayor profundidad qué podemos esperar de este 2020, cómo podemos prepararnos y sobre todo cómo le podemos sacar provecho, que a fin y al cabo realmente encontrar oportunidades de inversión valiosas o interesantes tanto en acciones como en Forex, como en índices bursátiles, metales preciosos, el mismo cripto es realmente pues algo importante para todos y realmente lo que todos buscamos a la hora de invertir en los mercados. No olviden seguirnos en Telegram, no olviden seguirnos en Instagram y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.